Cordial saludo, mi nombre es Wilfredo Montealegre. Hoy vengo a hablarles acerca del texto Ciencia y Sabiduría del autor Luis Villoro. Luis Villoro fue un filósofo nacido en Barcelona, España, en 1922, pero quien desarrolló buena parte de sus estudios y de su vida personal y profesional en México. De hecho, sus padres fueron mexicanos. Se obtuvo su título de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México y recibió diferentes distinciones y reconocimientos a lo largo de su vida, precisamente por sus contribuciones con fines académicos e investigativos en el área filosófica. Quisiera arrancar mi intervención acerca del texto de Ciencia y Sabiduría precisamente con las primeras frases con las cuales Luis Villoro empieza su artículo. Él dice de manera literal lo siguiente: todo conocimiento puede reducirse a dos formas que en castellano expresaríamos con verbos diferentes: saber y conocer. Conocemos objetos o a personas. Sabemos que los objetos tienen ciertas propiedades, pero no sabemos objetos ni sabemos personas. Conocemos algo o a alguien. Sabemos algo acerca de algo o de alguien. Esto es muy interesante porque de alguna forma lo que nos quiere decir Luis Villoro es que el conocimiento como tal, podemos decir que ese conocimiento lo podemos dividir en diferentes líneas, o de alguna manera tiene diferentes expresiones. Una de esas expresiones es el saber, lo llamaríamos, aquí lo estoy colocando con ese, y la otra línea es el conocer, las cuales se diferencian tanto en sus métodos, en su sentido de verdad y en su valor. El saber, de alguna forma, es una actividad societaria, es decir, es una actividad centrada principalmente en la sociedad, en cuanto que el conocer es una actividad principalmente individual. Y esto nos lleva también a los diferentes modelos que representan el saber y el conocer. El modelo desde el punto de vista del saber se representa a través de la ciencia, en cuanto el modelo del conocer se representa a través de la sabiduría. Y a su vez, el sentido de verdad tiene características que podríamos llamar diferentes. La ciencia tiene una garantía de verdad universal. Hablamos aquí de verdad universal y objetiva, en cuanto la sabiduría tiene un carácter mucho más personal y con valor individual. Es decir, el valor que cada uno otorga a ese conocer a sus vidas. En ese orden de ideas también nosotros podemos decir que la ciencia se expresa a través de libros, artículos, proceedings u otros documentos académicos, mientras que la sabiduría se puede representar a través de metáforas, a través de poesía, y algo que es muy importante, se puede expresar a través de ejemplos de vida. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos resumir diciendo que la sabiduría, permítanme que la sabiduría y la ciencia son formas diferentes en las cuales se manifiesta el conocimiento. Hay dos frases interesantes que nos expresa Luis Villoro en su artículo, porque que de alguna manera tienen relación con una pregunta interesante. Podríamos decir entonces que el conocimiento, como esa forma de relacionar el objeto y el sujeto dentro de la teoría del conocimiento, tiene dos perspectivas totalmente diferentes y podríamos decir que hasta antagónicas. Uno es objetivo, universal, que le estamos dando un nombre de ciencia, en cuanto el otro tiene una característica individual, subjetiva, muy personal, que le estamos dando el nombre de sabiduría. Sin embargo, ante la pregunta, bueno, pero ¿cómo se correlacionarían y cómo de alguna manera ellos interactúan pensando de que tenemos una única realidad y esa única realidad externa al sujeto que conoce es el conocimiento el que media para que de alguna forma podamos llegar a esa realidad? En estas frases Luis Villoro nos dice:
Si a la ciencia importa el conocimiento personal solo como confirmación de un saber, a la sabiduría importa el saber solo como guía para un conocimiento personal. Y de igual manera nos dice, ciencia y sabiduría son imprescindibles porque ambas cumplen una necesidad de la especie. Orientar la vida de modo de que nuestra acción sea acertada, por acorde a la realidad y tenga sentido por valiosa. La ciencia no puede reemplazar a la sabiduría. En primer lugar, la ciencia garantiza el acierto de nuestra acción, cualquiera sea el fin que hayamos elegido, pero no puede indicarnos cuál es el fin que cada quien deba elegir. En otras palabras, nos está diciendo que aunque esa característica de universalidad de conocimiento objetivo que nos entrega la ciencia, solo tiene valor y solo tiene un fin a la luz de ese conocimiento individual y esos valores y fines que cada uno le da de manera individual a su propia vida, a esa orientación que le da a su propia vida. Bueno, básicamente este es el documento que nos presenta Luis Villoro, llamado Ciencia y Sabiduría. Espero haya sido de utilidad. Hasta luego.